Bueno, falté a las dos clases anteriores de otros grupos, me refiero. Hoy día tenía clase con otros paralelos de la materia, de esta materia, neurociencias, psicología médica. Vale explicar eso. Yo tenía que asistir a una sustentación, bueno, eran dos sustentaciones que empezaban a las 5, 5:30. Eh, Como yo trabajo en el instituto, a las 4 tuve que salir, antes de las 4 tuve que salir en realidad porque el tránsito a esa hora, no sé si ustedes han pasado por ahí, por la avenida Pedro Menéndez Gilbert, la que va al puente, prácticamente se colapsa desde la 9 de octubre. Los carros avanzan como en un entierro, así un funeral, así despacito avanzan los carros. Y yo tengo que salir y meterme en esa fila y subir el paso a desnivel y irme al puente y de ahí pues obviamente tomar la vía San Borondón para llegar a la universidad. Todo ese trayecto está como una especie de parqueadero de carro más bien y hay que ir con por lo menos hora y media de anticipación para llegar a la hora que uno planifica, ¿no? Entonces la primera clase que tenía a las 3:30 pues no la pude dar y yo la anuncié, lo envié por WhatsApp. A las 3:30 no tuve clase y obviamente a las 5 de la tarde tampoco, porque justamente estaba ya sustentando la primera participante que yo era miembro del tribunal en la disertación, exposición, sustentación de tesis. En la segunda que me tocó, a eso de las 6:30 por ahí ya, yo era el tutor. Entonces terminamos aproximadamente 7:15, 7:30, 7:15, y me vine flechado para acá y justo a tiempo llegué para dar esta clase. Las dos anteriores no pude dar, por esa razón, debido a que fui parte del tribunal de una tesis y tutor de otra tesis. Pero bueno, aquí estamos porque quería conversar con ustedes. Nosotros vamos a tener la lección, ya sabemos, ¿no? El día, una lección escrita de teoría, me refiero, de esta clase. A ver. El, podría ser con ustedes tengo el lunes. El lunes tengo con ustedes, ¿verdad? Podría ser el lunes 11 de octubre. No sé si... Ok, lunes 11 de octubre. Lección de teoría. De tutoría ya hemos dicho ya la fecha, ¿no? Permítame. A ver, entonces vamos por acá. Lección del paralelo 81 son ustedes. Neurociencias, psicología médica. El lunes 11 de octubre. Correcto. Vamos a tomar todo lo que hemos visto, ¿no? Siguiendo el libro guía del primer capítulo, hemos hablado, aparte de eso, hemos tocado otros libros. También va a entrar esta parte que vamos a hablar relacionado con la neurociencia. Y les dije que iba a tomar una lección. Más que una lección tradicional, no quiero que se espanten ni le tengan odio al cerebro. Vamos a hacer un recuento, una especie de conversación muy amable sobre los puntos
que son las más importantes dentro de este libro de Purves, que hay que sacarle mucho provecho. Bueno, entonces quedamos de teoría. Vamos a tomar lista para seguir con el procedimiento. Cristina Abifadel. Hola, doctor, buenas noches. A ver, muéstrese, por favor. ¿Sí me puede ver? Muy bien. Cierto, otra cosa que quería conversar con ustedes. Conversando con la alta directiva, digamos que estaban ahí presentes, me dijeron que a lo mejor las clases teóricas van a seguir siendo por online. Me refiero a la temporada ya de la pospandemia, que se abran todas las instituciones y que ya no utilicemos mascarilla. Podría ser las clases ya, los exámenes, por ejemplo, las materias de prácticas, tutorías, esa la podemos hacer presencial, pero la teoría podría seguir siendo por vía online. Eso es lo que me interesaría. Pero bueno, continuemos. Inés Añasco. Inés de Los Ángeles. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No la veo. ¿Ahí Muy me ve, bien. doctor? Perfectamente. Juan Arteaga. Juan Fernando. No lo veo a don Juan. ¿Qué pasó? No sé. A ver. No se lo ve. Bueno, continuemos. Cuando se reconecte, ahí me avisa. Roberto Avilés. Roberto, muy Buenas bien. noches, doctor. Muy bien, buenas noches. Ivana Calderón. A ver, Juan Arteaga, muéstrese para ver. Ahí Así sí lo me ve. veo. Ya. Ivana Calderón. Ivana Jacqueline Calderón. No la escucho ni la veo. No se la ve por acá. Ok, bueno, cuando venga me avisa. Emily Calderón. Presente, doctor, ya le prendo la cámara. Ajá. A ver, Ivana, muéstrese para ver. No la veo. Ivana Calderón. Muy bien. Pero a Emily la vi, no a Ivana. Ya. Sebastián Carrión. Presente, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Miguel Ángel Coca. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches.
María Gabriela Díaz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. A ver, muéstrese para ver, por favor. Perfectamente. William Espinosa. Buenas noches, doctor, presente. Ya enciendo la A cámara. ver. Ya. Muy bien. Juliana González. Buenas noches, doctor. Estoy encendiendo la cámara. Muy bien. ¿Me ve? ¿No todavía? ¿No me ve? Ahí estoy. Hola. Ahí sí. Bueno, Híjole, un señor disparando atrás en una foto con... es mi jefe, es mi jefe. Ah, caramba. Así cualquiera trabaja bien. Martina Insúa. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ailín Jiménez. Ailín Jiménez. Muy bien. Freddy Orlando Lucas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aurora Elizabeth Malacatus. Buenas noches, doctor. Presente. Ya enciendo la cámara. Perfecto. Muy bien, muy bien. Jacqueline, Ivana Jacqueline Calderón, ¿quiere mostrarse? Sí, doctor, no ¿Dónde sé está? por qué antes me salió el icono y como Ah, cargando, entonces no caramba. me estoy haciendo el micro. Ya Gracias, doctor. está, presente, Buenas, muy bien. presente. Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Dagmar Martínez. Buenas noches, doctor. Ya enciendo la cámara. ¿Se puede ver? No la veo todavía. Ahora sí. Ahí, Muy bien. ahí ya se puede ver. Perfecto. Katy Monar. Presente, doctor, ya prendo la cámara. A ver. Ahí me ve. Excelente. Braulio Orellana. ¿Dónde está don Braulio? Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. María José Pesantes. Buenas noches, doctor. Ya enciendo la cámara. Muy bien. Ya. Perfecto. Melina Plaza. Muy bien. César Prieto. Ya enciendo la cámara, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Arturo Puyaguari. Don Arturo no está. No parece. No parece que está. Maylis Rendón. Presente, doctor. Buenas noches. A ver. Ya prendo la Buenas cámara. noches. Muy bien.
Muy bien. Aura Roca. Aura Belén Roca. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, me ve. Sí, perfectamente. Pamela Saldaña. Pamela Betzabet. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Mary Valencia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Carla Vázquez. Hola, doctor. Presente. Ya se está encendiendo mi cámara. Muy bien, Buenas noches. perfecto. Erika Vera. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Jorge Zambrano. Arturo Hola, Puyaguari. Muy bien, Jorge. Muy presente. bien. Arturo, sí. Jorge tiene presente. Hola, doctor, Arturo buenas se noches. presenta. Sí, aquí estoy, A doctor. ver. Lo que pasa es que tenía problemas de conexión. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Muy bien, ve. Está donde está manejando de Plaza Lago. Estoy llegando a casa, doctor. Estoy a 5 minutos de casa. Ah, sí, pues usted vive por ahí cerca. Ok, todos están presentes, muy bien, todos se dejaron ver. Muy bien, vamos entonces. A ver, chicos, tomen una hoja o el cuaderno o papel y lápiz o papel y bolígrafo mejor, vayan apuntando. Yo después le pregunto a cualquiera de ustedes que han apuntado porque eso quiero que quede bien grabado. No tanto esas lecciones que lo ponen en ascuas al estudiante, sino más bien vamos a ir desbrozando el camino, despacio, tranquilo. Nosotros vamos a ver, pongámosle ahí, así que necesitamos después el pizarrón blanco. Okidoki. Bueno, nosotros habíamos estudiado las funciones ejecutivas. Habíamos dicho que las funciones ejecutivas es una función psicológica importantísima. Más bien, quiero recalcar de una manera más clara que las funciones ejecutivas, desde luego, son funciones cerebrales. Se las considera funciones cerebrales. Sin embargo, dentro de la función psicológica, estaría reemplazando o englobando el concepto, todo lo que se refiere a voluntad y todo lo que se refiere a la inteligencia. De las funciones psicológicas clásicas, nosotros tenemos las funciones ejecutivas. Y habíamos dicho que las funciones ejecutivas, de acuerdo al libro de texto, era pues la capacidad de planificar, organizar y monitorear una conducta, ¿sí? Cualquiera que sea. Las conductas complejas, por supuesto. Las conductas que son conductas que no están dentro de las funciones ejecutivas y son conductas, hábitos, llámese conductas automatizadas, lo que se llama costumbres, lo que se llama rasgos de personalidad. Todo eso es lo que se llama conductas que no están dentro de la voluntad, sino que se producen automáticamente. Ahora vamos al punto de las conductas complejas. En el libro de Purves, en el capítulo 32, que habíamos hecho ese parangón, ¿sí? Relación neural conductual, ya hemos estudiado la psicología, hemos estudiado algo de las bases neurales. Ahora vamos a ampliar esas bases neurales. Tenemos el pensar, el planificar y el decidir. Tres cosas importantísimas en la vida que nos marcan el rumbo realmente a cualquier persona en el mundo, las habilidades de pensar, planificar y decidir, ¿verdad? El libro guía habla de un esquema del circuito relevante del
estas funciones ejecutivas. Y habla lo mismo que nosotros habíamos hablado en la clase de teoría correspondiente, las 3 localizaciones de las funciones ejecutivas, la parte dorsolateral del lóbulo frontal, la parte de la corteza medial y la corteza orbitaria, ¿no? Que es la corteza adyacente superior arriba de las cuencas orbitarias. Y efectivamente quiero que, primer apunte, vamos a la figura 32, hay una primera figura o segunda figura donde se muestra la vista dorsal, medial sagital y un corte coronal. También se muestra la apertura de la cisura de Silvio y abajo de eso está el lóbulo de la ínsula. En todas estas 4 diagramas o dibujos están señalados los elementos neuroanatómicos en donde se asientan estas funciones de pensar, planificar y decidir, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, además de los anteriores sitios que nosotros hemos hablado, función ejecutiva, netamente, también en el libro guía habla dentro de la planificación, pensamiento, planificación y toma de decisiones, el esquema psicomotor, ¿sí? Por la parte del prefrontal y las diferentes prefrontal cortes, ventromedial, dorsal anterior, ya hemos hablado, la corteza del cíngulo, que es la parte de la corteza medial, ya hemos hablado, y los ganglios basales, el estriado y el núcleo caudado, putamen. Eso es lo que se llama la decisión de un curso de acción conductual. ¿Qué tipo de movimientos voy a hacer? Básicamente, ¿verdad? Eso entonces voy a tomarlo, vayan apuntando, cuáles son las regiones involucradas en el pensamiento, planificación y decisión. Estamos hablando de pensamiento para actuar, no el pensamiento para innovar, no al pensamiento para simplemente planificar, que también lo hacemos, sobre todo en los mandos directivos de una empresa, se dedican a planificar, no hacen nada todavía. La estrategia de la empresa, así como la estrategia del individuo, es a largo plazo. ¿Qué hago después de? ¿O qué voy a hacer cuando la pandemia pase? Eso ya estamos hablando de decisiones estratégicas que no significan inmediata actuación o inmediato respuesta motora. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento para planificar, decidir y actuar, ¿sí? Pensar para hacer, pensar para actuar, ahí estamos hablando de estas regiones anteriormente enunciadas. Entonces tenemos la primera pregunta que yo podría hacerles en la lección o el examen parcial, ¿no? Las características de la corteza prefrontal. Luego hablaremos sobre el libre albedrío. Vamos a el concepto de libre albedrío. Concepto medieval. Nació en el medievo. Realmente no se sabe el autor. Algunos autores se atribuyen o se le atribuye este concepto, pero realmente el libre albedrío nació de quién sabe dónde y se lo conocía como la libertad de elegir una conducta. Ese es el libre albedrío, ¿no? Es una suposición utópica. Ya vamos a ver. Es una suposición idealista
¿sí? Como una especie de modelo o ejemplo a seguir que deberíamos tener todos, libre albedrío, ¿sí? Ya vamos a ver posteriormente si existe o no el libre albedrío. Fíjense que las neurociencias es una pregunta de las neurociencias. ¿Por qué existe o por qué no hay realmente libre albedrío tal como se lo concibe? Libertad total. Usted, es decir, es libre usted de hacer las cosas lo que quiera, ¿sí? Sin que intervenga nadie, ni nada. Ese es el libre albedrío. Un concepto medieval que salió en las ciudades. En esa época, en el mundo medieval, los campesinos salían del campo porque eran explotados, eran casi esclavos, y llegaban a las ciudades, y el ciudadano, el individuo que vivía en villas, de ahí viene el término villano, como un individuo que no acata las normas, transgrede todo. Bueno, así era. Los señores feudales tenían un control férreo en los siervos, y el siervo huía y se iba a una ciudad. Y ahí se transformaba en un individuo que no seguía las leyes y reglamentos de los señores feudales. Y se convertía en el villano. Villano viene de villa, un individuo que vive en una ciudad. Más o menos es así. El concepto fue evolucionando, ese concepto peyorativo que decían los nobles terratenientes, el villano que iba a la ciudad y allí hacía lo que sea, ya no estaba bajo su dominio, ha cambiado y se ha transformado en el ciudadano, que es el agente y el receptor de los derechos de una sociedad, que ha evolucionado también el concepto bastante, dio la vuelta realmente, porque el ciudadano ahora es diferente al ciudadano de esa época, ¿no? Entonces tenemos libre albedrío. Nosotros pensamos siempre en el libre albedrío, y obviamente la corteza prefrontal es la que planifica cómo hacemos un movimiento. La corteza prefrontal es la antesala del movimiento para el área 4. La vía córtico-espinal, que es la vía motora más importante del ser humano, no solamente nace en el área 4. En el área 4, del área 4 viene un 30%, vamos a ponerlo acá. A ver. Ahora sí. Tenemos vía una sola es córtico-espinal. Esto ya lo he hablado, vale la pena repetirlo en este contexto. La vía córtico-espinal parte de 3 regiones. Vamos a área premotora, de la que estamos hablando. Área 4. Vamos en orden. Lóbulo parietal. Parte anterior. Área motora. Y luego viene
Área 4. El lóbulo parietal parte el 40% del área premotora, el 30%, y del área motora, el 30% de las raíces de la vía córtico-espinal. No es que parte solamente del área motora. Del área motora pertenece el 30% de las fibras, o de las vías, perdón, en lo que respecta a la vía córtico-espinal. Entonces tenemos vía córtico. Ahí está. Más o menos, supuestamente hice un cuadro sinóptico ahí. Bien. Después del lóbulo parietal, que es sensorio, 40% de las vías, va al área premotora. Pasa por el sistema límbico al tálamo, y de ahí del tálamo va al área premotora. La área premotora tiene una función específica en el movimiento. Escoge el tipo de movimiento que va a realizar el sujeto. Nosotros, como ustedes saben, podemos hacer el mismo movimiento de diferentes maneras. Ahí interviene el estilo de la personalidad del sujeto, o la urgencia de ese momento, o el contexto de adaptabilidad. Ya vamos a ver de dónde nace, de la corteza orbitaria, que también interviene en el asunto. El área premotora dice: no es bueno que te retires de la fiesta bruscamente. Por lo menos despídete del anfitrión, despídete de fulano, de sutano, y despídete de fulano, que vas a hacer un negocio con él o vas a hacer un trabajo en conjunto. Y el resto, pues ya no hay problema. Entonces tú te levantas, das la mano a todo el mundo, ya son en el caso de ustedes, pues son las 5 de la mañana, ya les toca. A los adolescentes y a los jóvenes, pues obviamente la hora óptima de retirarse es cuando viene el día, prácticamente, ¿no? Y bueno, entonces ya es hora de retirarse. ¿De quién me despido? De fulano sutano. Entonces ahí tenemos área premotora. Ese es área premotora. El área 4 realmente es el área de ejecución. Ya cuando llega el impulso de motricidad ahí, se desencadena y envía a través de la vía córtico-espinal el impulso. Le tocará al cerebelo posteriormente modularlo, le tocará a los ganglios basales después establecer un patrón de tiempo, ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la vía córtico-espinal, tenemos área premotora, elemento muy importante para el movimiento. La corteza prefrontal, obviamente, establece la acción de la factibilidad de un movimiento o no. El que hablamos de consecuencias, ya hablamos ya desde el punto de vista de la corteza del cíngulo. ¿Qué consecuencias tendría si me voy de esta manera? ¿Qué consecuencias tendría si yo le doy la mano o no le doy? La corteza orbitofrontal, el término es recompensa. Ahora, idealísticamente, nosotros vamos al punto. Hablamos de recompensa. ¿Alguien me puede decir qué significa recompensa? A ver, es un término bastante conocido, ¿no? A ver, César, ¿qué dices tú? ¿Qué sería una recompensa para ti? César Emilio, ¿sí está aquí? Sí, doctor. Una recompensa es como un premio o algo bueno que te da cuando haces alguna acción.
¿Algún obstáculo que superas? A ver, alguien más que me pueda decir exactamente, un poco más conciso, ¿qué es recompensa? Beneficio de tomar una decisión, correcto. ¿Sí? La recompensa no es más que un refuerzo final. ¿Sí? Un incentivo, correcto. Un incentivo, ¿sí? Si tú haces esto, te doy esto. O sea, es una recompensa. Así. La recompensa está basada en 3 ramos principales, para que se entienda mejor el asunto. Tenemos instinto, el instinto son necesidades que deben ser satisfechas. Nosotros estamos satisfechos, el instinto ha sido obviamente cumplido, ¿no? Ya estamos satisfechos de algo, tenemos hambre, vamos a comer, nos llenamos el estómago, ya estamos satisfechos. La necesidad desaparece. Entonces, el momento de tensión, que es el que produce el instinto, desaparece. Hay una ausencia de la demanda, del impulso y todo lo demás que conlleva la satisfacción del instinto. Saciar el instinto, ¿verdad? Entonces, recompensa puede ser el instinto. También hay recompensas instrumentales. Yo te hago una pregunta, voy a hacer una pregunta. A ver, Juan Fernando, si tú estudias bastante esta materia y en la lección y en el examen sacas 100 sobre 100. ¿Ya? Con esa cifra que apunta, el profesor te pone 100 sobre 100 en el primer parcial. ¿Tú comerías? ¿Irías con esa nota, por ejemplo, estás acostumbrado a comer allí en el Village? Entonces, No, con esa ponga. nota, puedes ir a comer con esa nota. No, porque es primer parcial. No me asegura todavía el Sí, 100% de la no te materia. asegura comer. Me refiero a que vayas y canjees una comida, por lo menos. No, no, De esa manera. No, no te sirve. no. No te sirve para saciar ningún instinto. Sí, Nada. no el de comida, sino la satisfacción de saber que superé la meta planteada, que era tener un gran conocimiento en primer parcial de la materia. Esa recompensa no es instintual. Esa fue creada por la cultura. El saber, el conocimiento. ¿Sí? El obtener una buena nota. Desde luego que sí. Eso se llama instrumental. Le pongo nota tal o le bajo la nota o le pongo falta. ¿Sí? Ahí hablamos de cuestiones, el dinero, por ejemplo. ¿Sí? Claro, el dinero no se come, pero sirve para posteriormente ir a comprar una comida. El hecho de que tú saques una nota de 100 y después vayas sacando notas así y llegues a un excelente promedio y te gradúes con eso, en el currículum te servirá para a largo plazo satisfacer instintos. El que sabe más, trabaja menos y gana más. Nos decía un profesor y siempre nos repetía, el que sabe más, trabaja menos y gana más, lo cual es la verdad. Entonces ahí tenemos un condicionamiento instrumental, ni ya estás condicionado ahí. Lo que tú estás haciendo es un condicionamiento instrumental. Estudias para saber, claro. Y a la vez que ese saber se refleja en una nota de 100 sobre 100. Chéverísimo. ¿Verdad? También tenemos otras recompensas sociales. Recompensa social. Por ejemplo, un candidato a la presidencia de la República pide el voto,
hace una campaña y la gente le da el voto. Ahí le está dando una recompensa social. Nombrado presidente, la jerarquía social. Eso es algo innegable, ¿no? Entonces, nosotros podemos recompensar a un individuo de 3 maneras. Instintualmente, lo que hacían los generales antiguos. Atacaba una ciudad, la asediaba y ordenaba a sus soldados entrar a sangre y fuego. Morían algunos. Pero ¿cuál es la recompensa? Violación, tomar mujeres esclavas, saqueo. Entonces, habían recompensas instintuales. Las recompensas instrumentales, las que ha creado la sociedad. Hay una serie de recompensas por medio de los cuales se maneja la conducta humana. Una empresa siempre se manejará básicamente con los postulados sencillos y simples del conductismo. Stick and carrots. Si alguien, un autor famoso dice, si alguien me dice, resuma el control conductual que hace una empresa, y obviamente la sociedad, a través de una empresa, de una institución, stick and carrots. ¿Sí saben lo que quiere decir stick and carrots? A ver, César Prieto. No sé si pronuncié mal el inglés. Stick and carrots. Stick, como... no sé en este contexto cómo podría decir stick and carrots. La verdad no sé. Stick es palo y zanahoria. Ya, listo. Literal, entonces. Claro. Stick and carrots es palo y zanahoria. Castigo y recompensa. Esos son los condicionamientos instrumentales. Así como hay 100, también hay 0. Eso estamos de acuerdo. Y si sacas 0, imagínate. Así como hay el refuerzo de la asistencia, también hay el castigo de perder el año por faltas. ¿Sí? Ahí te das cuenta cómo la normativa, las leyes, son instrumentos que manejan la conducta humana. Así de sencillo. Si no hubiera esos instrumentos, la institución no tuviera disciplina, no podrían enmarcarse objetivos, no habría progreso, ¿verdad? Es mediante el condicionamiento instrumental que las personas se manejan de una manera ordenada, disciplinada. Y finalmente la recompensa social, que se llaman también caricias sociales, ¿no? Reconocimientos, simpatías sociales, etcétera, etcétera, de tal forma que el individuo recibe de parte de la sociedad, en el caso, por ejemplo, de un político que quiere ser presidente, recibe votación, gana la presidencia y tenemos una recompensa. Claro que detrás de, por ejemplo, yo soy el presidente de la República, obviamente tengo otro tipo de ventaja y recompensa, desde luego. Pero básicamente esa es recompensa social, ¿no? Y eso está dado en la función órbito frontal. La recompensa, instinto instrumental social, está en relación con algo que es importante tomar en cuenta. Vamos a ponerlo así. Ahí me salió mejor, parece. A ver. Instinto, instrumento social, lo que es la adaptabilidad socialización. A ver, esta conducta que voy a hacer tiene un castigo. Recibiré una gratificación. Eso hay que ver. Entonces tenemos las recompensas instintuales, instrumentales, sociales y también lo contrario, castigos.
refuerzos negativos o refuerzos positivos o recompensas, ¿no? Entonces tenemos órbito frontal. Es importante tomar en cuenta otra preguntita. Ya vamos a algunas preguntas. Por ejemplo, la órbito frontal, ¿qué significa? La prefrontal, ¿qué significa? Y vamos entonces a la parte de 3 tipos de áreas que en el capítulo 2 del libro guía de psicología médica habla de zonas de proyección, ¿sí? Y zonas de coordinación, ¿sí? Que conectan un área con otra, de relación, que relacionan un área con otra, ¿no? Entonces tenemos que en la corteza prefrontal lateral tenemos varios aspectos. La corteza premotora, que ya hemos hablado, los campos frontales oculares, el córtex parietal que hemos hablado, la corteza visual secundaria, la corteza auditiva secundaria y la área del córtex motor suplementario que está adyacente entre la corteza prefrontal, arriba de la corteza prefrontal y el área 4. Estas áreas de decisión, por medio de las cuales se toma una decisión, están conectadas con, a ver, alguien hizo una pregunta. Dígame, Cristina. Disculpe, doctor, Cuénteme. tenía escrita la letra y se me envió. Disculpe. No se preocupe, tranquila. Si tiene alguna pregunta, hágala, por favor. Ahora bien, vamos al punto. A ver, aquí tenemos A ver. Esas áreas de decisión tienen unas áreas de asociación que también intervienen en la misma decisión. A través de la amígdala, que ahí tenemos la memoria emocional. La corteza prefrontal, que es el área más fría de todas, en cuanto a que toma la decisión que más conviene, debe pasar por la anuencia de la amígdala, que ahí está la memoria emocional. ¿Nos gusta algo o nos disgusta algo? La amígdala siempre trabaja de manera categórica. ¿Me gusta o no me gusta? Nosotros nos engañamos cuando decimos, bueno, esto está más o menos. El término más o menos es muy utilizado acá en Guayaquil. Y sí, por aquí matizamos mucho, pero en realidad la amígdala es una tirana en cuanto a decir me gusta o no me gusta. Con la amígdala no hay términos intermedios. Y esa memoria de me gusta o no me gusta interviene cuando relaciona las áreas anteriormente nombradas de decisión con respecto a otras áreas de conectividad. Por ejemplo, amígdala, lóbulo temporal medio, corteza secundaria y primaria somatosensorial, trabaja con el tálamo, ganglios basales, corteza cingulada anterior, hemos hablado de la corteza, y el lóbulo de la ínsula. Mire usted que el lóbulo de la ínsula, en la parte anterior, recibe... Vamos al asunto. El sentirse bien. Lo pongo entre comillas, porque el sentirse bien es el caso de sensación visceral que está dado por el 10º par que trabaja
Ok. Sentirse bien. Nosotros hacemos algo y nos sentimos bien en nuestro interior. Sobre todo en la parte de recompensa instintual, ¿verdad? Comemos, tenemos hambre, ya tenemos el instinto de ir. Comemos, nos sentimos bien, la sensación visceral que transmite el 10º par de las vísceras, valga la redundancia, llega a la parte anterior de la ínsula que trabaja con las áreas anteriormente nombradas para la decisión de, ahí entra el cíngulo. Cuando hablamos del cíngulo, la corteza del cíngulo, este es aquí y otra vez, a ver, este, ya. Llamada también cíngulo, corteza del cíngulo, que es la corteza medial que está encima del cuerpo calloso. Tenemos cíngulo, es el hombre, estamos hablando de hombre y mujer, repite las conductas placenteras. Hay un dicho que dice que el hombre repite las conductas placenteras y no las displacenteras. Un dicho común y se aplica en psicología 100%. El cíngulo se acuerda de que hizo tal cosa y la repite, porque él, con el banco de memoria, dice: esto me ha producido placer. Placer no es más que la satisfacción de un instinto. Ese es el placer. ¿Sí? Nosotros tenemos no solamente los instintos básicos, que son el hambre, la vida, el instinto de vida, el sexo. También tenemos el instinto del confort, queremos estar cómodos. Ahí tenemos varios instintos, el instinto gregario, tenemos que estar en compañía de alguien, etcétera, etcétera. Y esas conductas placenteras que nos satisfacen los instintos, cuando el instinto se despierta o se pone en acción, produce una necesidad que el hombre debe llenarla. Llena esa necesidad, se cumple, se satisface el instinto y el individuo entra en un estado placentero, ¿no es cierto? El hombre repite las conductas placenteras y no las displacenteras, gracias al cíngulo. Entonces ahí tenemos cómo se cierra el círculo de la conducta humana, partiendo de un concepto de libre albedrío que el libro guía es muy taxativo. El libro guía habla de que no existe el término, no existe realmente libre albedrío. ¿Sí? Nuestra conducta está tan condicionada que realmente el libre albedrío es un concepto utópico, idealista y nada más. De hecho, en una parte habla de la dopamina. Tenemos ahí, vamos a hablar de la dopamina. Cuando hablamos de dopamina, o mejor dicho, la dopamina cuando hablamos de placer, hablamos de dopamina.
Existen 4 vías de dopamina. Entonces ahí vamos a hablar de la dopamina, pregunta de examen. ¿Qué vía de dopamina está en relación directa con la conducta que estamos hablando aquí? La vía mesolímbica, la que va del mesencéfalo al sistema límbico. Esa es la vía del placer. Existe una vía mesocortical que trabaja con el lóbulo frontal para las conductas de tipo de refuerzo, obviamente relacionado con la recompensa, pero más bien una conducta, como decía el compañero, quiero aprender. ¿Sí? Es un tipo de gratificación no instintual. Por supuesto que dentro de los instintos se habla también de la curiosidad. El ser humano es curiosamente innato, sobre todo en la etapa de la infancia, pues el niño es sumamente inquieto y curioso, ¿sí? El adulto sigue siendo curioso, no tanto como el niño, pero sigue siendo. El ser humano es curioso. Y esa parte es la vía mesocortical. La parte del placer relacionado con las conductas placenteras es la dopamina vía mesolímbica. Y hay una corriente muy importante que está relacionada con el hipotálamo. Ya vamos a ver el hipotálamo, que es el verdadero tirano, el tirano de la conducta. ¿Sí? El hipotálamo tiene centros de la saciedad, centros del hambre, centros de sed, tiene centros sexuales, centro del orgasmo, todo eso. La atracción sexual, la búsqueda de relaciones sexuales parten del hipotálamo. Todo lo que es hipotálamo tiene el instinto de la vida, también parte del hipotálamo. Nosotros tendemos a vivir y no a morir. Y procuramos no morir, ¿sí? Excepto cuando hay suicidio. Ese es otro problemita que lo iremos viendo después. Entonces tenemos la dopamina. Está dentro del capítulo. Para terminar este capítulo, quisiera que ustedes tengan en cuenta que para este capítulo, para este autor, no hay lo que se llama libre albedrío. ¿Sí? El circuito posterior del cíngulo, la autorrecompensa, ¿sí? Y obviamente habla, terminando este capítulo, por qué las neurociencias, ¿sí?, dice que no hay realmente libre albedrío, tal como establecía el concepto medieval, por supuesto, ¿no? Ok, entonces tenemos eso es lo más importante de este capítulo. Luego nosotros habíamos hablado de otros capítulos muy importantes. Tenemos ¿cuál era el otro? Permítanme, lo tengo aquí. Le tomé foto. Los estados de conciencia, el capítulo 28 de los estados de conciencia, que son cuando estudiamos el ritmo circadiano, ¿verdad? Ritmo circadiano, ciclo sueño-vigilia. Es importante tomar en cuenta eso. Ya hemos hablado del círculo del despertar. El par número 2, núcleo supraquiasmático, el SARA. El par número 2 se estimula por la presencia de luz. El día viene y nosotros nos despertamos. El núcleo supraquiasmático, al detectar movimientos o, mejor dicho, estimulación del quiama por la estimulación del par craneal 2, envía un estímulo al SARA. El SARA se enciende y con eso se encienden, envía un estímulo poderoso al tálamo y el tálamo enciende la vía tálamo cortical con la cual ya el individuo se hace consciente, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sara. Bueno, Sara, yo tengo una amiga que se llama Sara, pero Sara es... a ver.
que vienen las siglas, SARS. Está en la... En la médula del tallo cerebral está el sistema activo reticular ascendente y ese es el que prende todo. Ese manda una vía directa al tálamo y el tálamo se enciende la vía tálamo cortical, ya está encendida la conciencia y nos empezamos a dar cuenta de lo que nos rodea y de lo que sentimos en nuestro interior. Entonces tenemos ahí lo que se llama el ciclo del despertar, ¿no? Entonces, el capítulo 28 empieza con el ritmo circadiano, que ya lo hemos explicado, exactamente lo mismo que hemos hablado, ¿no? De hecho, ahí tenemos que para el sueño, en cambio, predomina el GABA a través del estímulo de la glándula pineal, la melatonina. También existe un reloj biológico que se va cambiando a través de la edad. Cuando el niño nace, prácticamente a las 24 horas está durmiendo. A medida que va aumentando de edad, las horas de sueño van disminuyendo. Ya el anciano duerme 5 horas, por ejemplo. Estamos hablando de 70 años para arriba. ¿Sí? Eso está explicado en una figura que habla de la glándula pineal en el artículo, ¿no? Mecanismos moleculares del reloj biológico, ahí tenemos, eso es un poquito más difícil, ya estamos hablando de moléculas. Solamente basta saber que existen algunos relojes biológicos, no solamente el reloj del ritmo circadiano. También tenemos la frecuencia urinaria, la frecuencia de comer, la frecuencia de tomar siestas, todo lo que es hábitos está en relación con, la mayoría al menos, está en relación con los relojes biológicos del ser humano. Y está el sueño, ya hemos hablado del sueño, una necesidad fisiológica imperativa sin la cual nos morimos. Habla del electroencefalograma, lo mismo que hemos hablado en el capítulo del libro guía, ¿no? Me refiero al libro de psicología médica. ¿Cuál es el propósito del sueño? También lo hemos hablado. ¿Sí? El propósito del sueño es reparar desde el punto de vista físico y reestructurar desde el punto de vista cognitivo al ser humano. Todas las noches, al descansar, relajamiento muscular, el organismo entra en una reparación, cicatrización, llámese crecimiento en el adolescente, etcétera, etcétera. Eso es la parte física, las 4 ondas cerebrales. En cambio, la otra onda, REM, sirve para la reestructuración cognitiva, principalmente atención, memoria, pensamiento. Está demostrado que el individuo que no duerme bien o no duerme la noche anterior, precisamente tiene más dificultades en esas funciones que hemos nombrado. El libro habla de el sueño en diferentes especies. Todo ser viviente, incluidos los unicelulares microscópicos como las riquecias, las bacterias, virus, tienen periodos de total inmovilidad que es el equivalente al sueño. Eso está demostrado también. Entonces tenemos ahí el circuito neural que gobierna el sueño, también es un tema de examen. Apúntenlo por favor, el circuito neural que gobierna el sueño. Hemos hablado del SARA, la formación reticular pontina, sobre todo el puente, que es la más importante para despertar al sujeto a través del encendido del tálamo. La vía tálamo cortical, las interacciones que se producen en el sueño, también es importante, tanto en el soñar como en el despertar.
los correlatos neurales de la conciencia, cuando la corteza está en pleno funcionamiento y está en contacto con las demás partes de la cabeza, del encéfalo, estamos hablando de un individuo que tiene plena conciencia. Y ahí vienen las alteraciones que hemos hablado, de las alteraciones cuantitativas de la conciencia, que ya hemos hablado en el libro guía, ¿no? Luego tenemos, para ver, la atención, creo, ¿no? Eso es lo que nos faltaba. Claro, el capítulo 29. La atención como un proceso selectivo, eso sí es verdad. Selecciona un punto de la conciencia para focalizarlo. Nosotros estamos viendo algo y de todo lo que estamos viendo nos concentramos en un solo punto, en un objeto, en una persona, ya sea para observarla, vigilarla, etcétera, etcétera, ¿no? La orientación manifiesta, la atención manifiesta cuando nosotros hemos hablado también en la clase del libro guía, está en este capítulo, la atención manifiesta cuando uno ve la dirección de la cabeza y de los globos oculares hacia un objeto persona. Entonces nosotros decimos, esta persona está interesada en esta otra persona, porque lo pasa mirando continuamente, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos la atención manifiesta. Pero también hay una atención encubierta, donde el individuo ya no dirige los globos oculares ni la cabeza hacia el objeto. Sin embargo, lo pasa vigilando sin que él se dé cuenta. Es la atención que hacen los espías para que no se den cuenta que está mirando. El espía está sentado en una cafetería y hay dos personas que están conversando más allá. Nadie se da cuenta que lo está vigilando porque él no está dirigiendo la mirada hacia allá, pero los está monitoreando completamente, ¿no? ¿Sí? La atención puede ser simplemente sensorial como supramodal, por encima de la simple suma de los sentidos. El individuo pone atención a alguna persona u cosa. ¿Sí? Tenemos ahí, es la atención de la persona que conoce. En el caso, por ejemplo, de un médico, al observar una persona y atender cierta parte del cuerpo de la persona, utiliza la clínica, utiliza el saber patológico para dar una conclusión de si está enfermo o no y qué tipo de enfermedad tiene. Estamos hablando de una atención que está más allá de la simple suma de los órganos sensoriales, ¿no? Y obviamente la atención forma parte de la memoria y también de las funciones ejecutivas, desde luego, ¿no? Y habla del síndrome de negligencia hemifacial o heminegligencia que ya hemos hablado. Ahí tenemos una figura donde está lesionado la corteza parietal sobre todo, y es la que produce el problema del síndrome de la negligencia. En el libro guía, perdón, en el libro de Purves, están las figuras que yo puse en la clase: cruzar las líneas, dibujar una casa, el test de reloj, que yo lo hice incluso en la clase y me salió bien, por si acaso. No tengo todavía mi negligencia, ni tengo todavía, gracias a Dios, al menos todavía no tengo demencia. Y si la tengo, pues no me he dado cuenta, porque ese es otro. Esta enfermedad uno no se da cuenta, ¿no? Bueno, si ustedes me ven algún signo de demencia, por favor me avisan más, ¿no? Les agradecería muchísimo. El demente, no. La demencia de Alzheimer, que es la demencia que cursa más lentamente que todas las demás, en la primera fase, el individuo no sabe si está con demencia o no. Él se da cuenta que tiene problemas de memoria. Y si va donde un médico, el médico le puede decir tiene demencia, pero muchas veces el individuo niega el problema, piensa que no es así. Y cuando ya entra en la segunda fase, ya no se da cuenta. Él no sufre ya en la segunda fase. Los que sufren son los familiares y los que viven alrededor de él. Ellos son los que sufren. Él ya no. Ya está perdido en su mundo, digamos así.
Bueno, ahí tenemos la relación entre la tensión y los campos frontales oculares, ¿no? Ya. Por lo general, todo individuo tiene una tensión manifiesta. Nosotros podemos darnos cuenta cómo es posible que el individuo esté atendiendo algo, dirigiendo los globos oculares y la cabeza, ¿no? La atención, obviamente, forma parte del control ejecutivo, de funciones ejecutivas. ¿Quién dirige la atención? Son las funciones ejecutivas. Le da prioridad a un asunto y no le da prioridad a otro y nos dedicamos a eso, a lo que es más prioritario, lo que nos interesa, nos conviene, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos, a ver, ya tenemos atención, ya tenemos los tres, pues, ya están los tres. Preguntas. ¿Se apuntaron las preguntas que hice, lo que hemos trabajado? Dígame, María Gabriela, cuénteme, pregunte. ¿Alguna otra cosita que quiera saber? Doctor, usted mencionó lo de la atención sensorial y la supramodal. Es que no entendí cuál es la diferencia entre ambas. No sé si pueda repetir. Ya, correcto. Cuando yo estudié, bueno, cuando yo fui médico residente del hospital psiquiátrico de esa época, antes se llamaba Hospital Lorenzo Ponce, y entrábamos a hacer posgrado allá, hacíamos residencia que se llama asistencial. Para ser residente había que ganar un concurso de merecimientos y oposición. Había 3 tribunales: méritos, oposición y apelación. Te tomaban un examen de 100 preguntas y nos presentamos 40 y pico médicos para más o menos 6 puestos de trabajo. Ya era muy competitiva la medicina en esa época y ahora lo es más todavía. Para un puesto de médico se presentan 10 médicos. Bueno, así sucedió en esa época ya. Entonces, el que pasaba esos exámenes, las 6 mejores notas, entraban como médicos residentes. Y me hice amigo de ya falleció, un señor que trabajaba en la portería. Él era portero del hospital. El portero que trabajó 50 años en el hospital. Antes era así, no habían las leyes que hay ahora. Entonces, él trabajó 50 años. ¿Sí? Y le pongo un ejemplo. Atención supramodal. El director me llamaba y me decía: doctor, ¿usted vio un paciente esquizofrénico que andaba vagando por la puerta de entrada queriéndose escapar? Y bueno, en realidad, en el hospital, aún ahora, hay muchos pacientes que andan merodeando por la puerta para ver si se escapan. Porque obviamente no reconocen estar enfermos porque el cuadro psicótico tiene esa característica y quieren salir. Por ejemplo, me pregunta si el director, en vez de preguntarme a mí, le hubiera preguntado al portero, que tenía la misma visión en cuanto al campo visual, tenía la misma audición, tenía todo igual que yo. Sin embargo, el portero no podía responder esa pregunta, porque yo sí tenía conocimiento de los criterios diagnósticos de una esquizofrenia y le podría decir: sí, aquí había un paciente con esquizofrenia que merodeaba porque quería salir por la puerta. Ambos pusimos atención, ambos vimos al paciente, pero ¿quién puede responder la pregunta de si era esquizofrénico o no? Modestia aparte. En cambio, el portero no. Y tú me dirás: pero si el portero vio lo mismo, o yo lo mismo, sí. Pero él no tenía el banco de datos, la memoria especializada, que no solamente es meramente una cosa pasiva, es activa. La persona que sabe algo ve más, ve otras cosas, que la persona que no lo sabe. Por eso es que en clínica hay un dicho que dice: para ver hay que saber. Eso es la atención supramodal. Si tú quieres ir a ver un paciente con hepatitis
y te aprendes bien las características clínicas de la hepatitis, tú vas a ver la ictericia, si es tinte subictérico, tú vas a ver la hepatomegalia, tú vas a ver esto, pero otra persona que no haya estudiado y que no sepa eso, no va a ver eso. No lo va a ver. Y tú me vas a decir, oiga, pero los ojos son iguales. Él está viendo y yo estoy viendo, sí, pero el que está viendo y tiene criterios y tiene conocimiento, ese ve cosas que el otro no lo ve. Cuando hablamos de esa manera, parece que fuera una cosa de jactarse, ¿no? Yo veo y por lo tanto, yo sé y por lo tanto veo más que tú, lo cual es absolutamente cierto. A ver, ¿cómo es la cosa? Si estamos viendo lo mismo, utilizamos la misma visión, sí, pero el procesamiento de los datos hacen que nosotros le pongamos atención a ciertas cosas y a otras no, para de esa manera obtener mejores resultados en la observación. Eso es conocimiento previo. Ahí está el asunto de la atención supramodal. ¿Sí? Estamos hablando, en otras palabras, atención con criterio. Y ese criterio se forma mediante un banco de memoria, con conocimiento previo. Ahí estamos hablando de una atención supramodal. No sé si me hago entender. Por favor, pregunten o repregunten, que es importante. ¿Se entendió, no? Claro. Ok, preguntas. ¿Todo claro? Bueno, hemos hecho esta relación rápida, un poquito interesante, no tan aburrida que digamos, no quiero molestarlos mucho. Y así vamos a hacer relación neural con respecto a las funciones psicológicas, de tal manera que ustedes ya no van a ver la atención y la memoria y el pensamiento de la misma manera que la pensaban antes. Ya se van a dar cuenta que hay bases neurales muy importantes, la ciencia ha avanzado bastante en el conocimiento del cerebro en lo que respecta a la relación cerebro-conducta, que es la que nosotros estamos trabajando acá. Bueno, entonces nosotros ya se termina el tiempo, pues si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos la próxima clase. No se olviden, en la próxima clase nosotros nos tocaría ver aprendizaje. Rápidamente veríamos aprendizaje para después entrar a motivación y emoción y memoria. Ok. Nos vemos, chicos. Gracias.